Continuamos para hablar de educación, para hablar de educación superior, para hablar también de las fusiones que se han venido dando en el gobierno nacional. Por ejemplo, el Ministerio de Educación asumió funciones también del Ministerio de Cultura, de la CENACID y del Deporte, así que eso se ha convertido en uno de los ministerios más grandes. Estamos con César Vázquez, quien fue hasta hace poco secretario de la CENACID. Bienvenido, César, gracias por acompañarnos. Y bueno, cuéntanos cómo ve ahora que está fuera de la CENACID, cómo ve las cosas, cómo ve estas fusiones que se vienen dando y bueno, qué está pasando con la educación superior en el Ecuador. Bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos. Hola Verónica, Andrés, qué gusto saludarles, qué gusto saludar a toda la audiencia también que nos ve y nos escucha a través de este medio de comunicación. Efectivamente, cumpliendo una disposición del presidente Daniel Noboa, en su momento las diferentes instituciones ejecutaron las acciones del Plan de Eficiencia Administrativa del Gobierno Central, entre ellos CENESID, y en su momento me encontraba yo al frente de esa cartera de Estado. Cumplimos con el decreto y realizamos la fusión con el Ministerio de Educación, que hoy se denomina Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, a quien absorbió cultura, deporte y educación superior. Fue un proceso totalmente dinámico, totalmente transparente y que en ningún momento interrumpió el servicio hacia la ciudadanía. Todos los servicios se mantuvieron en todo momento. Hoy, desde hace un poco más de 2 meses, desde el 15 de septiembre, se encuentra ya fusionado, realizada esta operación como tal. En ese momento pasó a ser el Viceministerio de Educación Superior, que se encargaba de todo el tema relacionado con la educación superior de nuestro país, y pues hoy sigue manejándose esa dinámica. Yo creo que es muy importante y muy acertada la decisión que se tomó en ese momento por parte del gobierno nacional de poder hacer esta fusión, porque permite tener en una sola institución la operación de una persona, un ciudadano, un niño, ingresa a la educación básica, al bachillerato, y luego puede atarse a través de la educación superior para poder tener toda esta vida de formación a lo largo de los años en una sola institución. Esto permite, como digo, poder reforzar ese camino que los jóvenes, que los niños tienen al momento de iniciar sus estudios en educación pública, evidentemente, desde las escuelas, los colegios, hasta continuar en el bachillerato y la educación superior, y proyecta justamente esas políticas y esos proyectos que pueden ir atados y que pueden ir fortaleciendo cada una de estas etapas. Bueno, muy importante. Ahora, ¿qué desafíos enfrenta la actual CENACID? No sé si es que se sigue llamando así dentro del Superministerio de Educación que es ahora, pero ¿qué desafíos a su criterio enfrenta esta entidad ahora tras esta fusión que se da? ¿Cómo vemos el estado de la educación superior en el país? ¿Qué faltaría implementarse a su criterio? ¿Cómo ve toda bueno, esta situación que afrontamos con la educación en general? Bueno, hoy es Viceministerio de Educación Superior dentro del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, un viceministerio que tiene a su cargo la administración de 54 institutos públicos, la coordinación con más de 32 universidades, escuelas politécnicas públicas, con más de 150 institutos particulares, con cerca de 50 universidades que conforman todas las instituciones de educación superior. Entonces tiene unos retos muy importantes y también unas oportunidades que se tienen que aprovechar en el marco, por ejemplo, de esta posible asamblea constituyente que se puede tener, que permita hacer estas reformas, que viabilicen y que integren nuevos proyectos, nuevas perspectivas hacia la educación de nuestro país. Ejemplo, una educación digital y flexible. Hoy por hoy ha cambiado totalmente la dinámica de cómo se enseña, cómo se aprende en el mundo. Las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, la ciberseguridad son parte esencial de estos modelos educativos que deberían empezar a implementarse también en nuestro país. Y qué mejor aprovechar esta oportunidad para elevarlo a nivel constitucional y que se pueda generar este tipo de proyectos, de este tipo de nuevos modelos educativos que beneficien a todos los jóvenes. Hoy por hoy los jóvenes buscan estudiar menos tiempo, es decir, periodos más cortos de estudio, y que puedan tener todos esos conocimientos y habilidades con altos niveles de calidad, evidentemente, a través de las instituciones de educación superior, para vincularse más rápido al ámbito laboral. Por eso la educación dual funciona tan bien en países de Europa, de Asia, en países propiamente de nuestra región también. Y
y en Ecuador se ha potenciado y se ha dado un impulso importante a la educación dual, pero necesitamos un marco normativo, una actualización a la LOES que permita hacer mucho más visible este tipo de educación y que también se involucren estos otros actores que es la empresa privada para poder sacar adelante esto. Yo creo que estos son dos o tres de los principales retos que tiene la educación en nuestro país, la adaptación hacia las nuevas tecnologías, hacia las nuevas dinámicas, modelos educativos, fortalecer la educación dual y fortalecer también la educación técnica y tecnológica. Importante este diálogo con César Vázquez, quien fue secretario de la CENACI, de la Educación Superior. César, muchas gracias por acompañarnos. Quiero preguntarle acerca de estos desafíos. Hay un problema que no sé si se ha resuelto, que es el tema de los cupos universitarios que va y data desde algunos gobiernos, pero ¿cómo está más o menos balanceado eso? El número de estudiantes que aplican, entran a universidades públicas. Me imagino que los institutos también son una buena manera de ir evacuando toda la demanda, pero ¿cómo va la oferta? Gracias, César, por acompañarnos. Hola Andrés, qué gusto saludarte. Efectivamente, el tema de la brecha de acceso a la educación superior es un reto que tiene que cumplir el gobierno nacional. Tenemos un número determinado de jóvenes que se gradúan cada periodo académico de los colegios, 200.000 aproximadamente. Y eso tenemos que equiparar con los números de cupos que se ofertan a través de las instituciones de educación superior, sean estos institutos, sean estos universidades, escuelas politécnicas, conservatorios, con la finalidad de que podamos empatar un poco el número de los egresados con los números de cupos que existen. Recordando que no todos pues, deciden continuar con sus estudios o continuar con los estudios en el país o con la educación superior pública, ¿no? Esa es una dinámica que también se da. Pero lo importante y lo responsable por parte del Estado es que podamos entregar los cupos que sean necesarios. Eso se trabajó en el periodo en el cual yo estuve. En estos 2 años se acortó la brecha de acceso a la educación superior, se ofertaron más cupos. Este año 22.000 cupos adicionales en comparación al año anterior, siempre priorizando las carreras que son pertinentes y que tienen también un futuro laboral en nuestro país, haciendo un análisis que permita evidenciar cuáles son estas nuevas carreras, de estos nuevos conceptos, de estos nuevos estudios que se requieren para que los jóvenes puedan involucrarse, que pues, les llame la atención y que puedan empezar a generar estos procesos de estudio a través de las instituciones. Entonces, esa es otra de las dinámicas importantes que se tienen que realizar a través de las instituciones de educación superior en conjunto con el gobierno nacional, de ir articulando estos procesos para que las carreras que se vayan presentando sean lo que necesita el ámbito productivo, el sector empresarial, para como jóvenes formados a través de estas instituciones. Y no podemos ir y caminar aislados la academia, del sector productivo y del gobierno, sino tiene que existir esa sinergia que permita que estos tres actores se involucren, que se sienten, se dialogue y se pueda ir proyectando hacia dónde queremos llevar la educación superior en nuestro país. Y hay que hacer un match a la final de cuáles son las carreras ofertadas con las demandadas, porque por ejemplo que hay un Claro. boom entre las carreras que los estudiantes quieren, entonces todos quieren meterse a marketing digital, pero solo hay cupos para otras carreras, entonces eso puede generar más o menos también una distorsión en el mercado. Pero en números fríos, ¿cuántos cupos había, por ejemplo, en educación superior, en universidades públicas, en cupos en institutos? Más o menos, usted dijo que había 200.000 personas que se gradúan todos los años, que no todos van a buscar, pero ¿cómo están esos números para equilibrarse? Efectivamente, Andrés, mencionando un poco la primera parte de tu comentario, es importante que nosotros diseñemos el tipo de carreras que son pertinentes. Y tampoco podemos decir que si quieren, que podemos abrir, por decir, 100.000 cupos para médicos, porque hay que medir efectivamente las plazas laborales, lo que necesita el país, cómo se puede ir desarrollando, para que luego estos profesionales no queden sin un ámbito en donde desarrollarse profesionalmente y laboralmente, o tengamos profesionales que estén ganando no lo adecuado o trabajando en otras áreas que no fueron parte de su formación. Es ahí en donde nosotros tenemos que ir equilibrando justamente como sistema cuáles son los cupos que se deben ir entregando. Y es importante, por ejemplo, como les digo, señalar que el periodo académico del 2025 se ofertaron 22.000 cupos
cupos adicionales en comparación al año anterior. Estamos cerca de los 170,000 cupos que se estaban entregando y que se complementan efectivamente con la política pública de los programas de becas. Eso lo hizo el gobierno nacional, es muy importante y saludable para el sistema de educación superior de nuestro país. No solamente ofertar los espacios a través de las instituciones públicas de educación superior, sino también complementarlo con programas de becas que permitan hacer esta dinámica de que puedas entregar también estos otros espacios adicionales de formación a lo que lo hacen las instituciones públicas. Ahí es donde complementas este proceso de que si no existe un espacio en lo público para todos, doy programas de becas que ayuden a suplir esa necesidad de esa demanda que existe de los jóvenes por estudiar. Y antes de darle la palabra a Verónica de nuevo para ir cerrando la entrevista, quería preguntarle acerca de la otra gran competencia que tiene el CENESID, que es la innovación y la transferencia de tecnología. Eh, ¿Cómo se ha eliminado esto a partir de la fusión y cuáles son las acciones que se realizaba en CENESID antes para generarle valor a los ecuatorianos? Porque es algo muy importante que vale la pena conocer. No se eliminó, Andrés, lo que se hizo es absorber justamente esas competencias al viceministerio y a la nueva estructura en el ministerio, pero más allá de que no se hayan eliminado y se hayan absorbido, yo creo que es muy importante que nuestro país empiece a potenciar el tema de la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología. Es un componente que se encuentra ahí, que se encuentra previsto en la Constitución actual, que se encuentra previsto en las leyes, en los cuerpos normativos, pero que las instituciones de educación superior, que nosotros, todos los ecuatorianos, no le damos la importancia que necesita. Somos un país megadiverso que tiene excelentes recursos naturales, que tiene conocimiento y que debemos explotar eso para que los jóvenes se apropien de este tipo de conocimiento y puedan explotarlo a través de las instituciones de educación superior. Algo muy potente también sería que en la nueva constitución, de aprobarse esto el día domingo, se pueda también pensar en un sistema nacional de innovación, una articulación entre los actores que son parte de esto, empresa privada, academia, gobierno, para que podamos impulsar estos nuevos ecosistemas de innovación y podamos, como digo, resaltar este potencial tan importante que tiene nuestro país. Muy importante este diálogo con César Vázquez, quien hasta hace poco fue secretario de la CENACID. Y bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, César, pero no quería dejar de preguntarle si es que va a trabajar próximamente en algún proyecto del gobierno. Verónica, estoy hoy tomando este tiempo después de la salida de la CENESID para organizar algunos temas personales. Siempre yo estaré donde me llame el servicio. Mi vocación es más de 10 años en el servicio público. Siempre he estado a favor y construyendo con la gente toda esta dinámica del servicio. Así que pues estaré donde se me requiera, siempre trabajando por todos nuestros ecuatorianos.